Contador de historias. «2015, el año más caliente jamás registrado, advierte que debemos aprender a vivir entre desastres. Tifones, terremotos, sequías, inundaciones y huracanes estarán presentes en los años que vienen. Los 5 países más afectados por el calentamiento global figuran entre los que más daño hacen al planeta con su industria y su ganadería. Los chilenos no conocen su comida típica. Así lo reconoce el gobierno mientras implementa campaña que enriquezca el conocimiento de sus mejores recetas. Buscan relatos de su gastronomía para fortalecer el saber culinario y poder exportarlo a otros países. Bienvenidos al Contador de Historias. Llegó el momento de relajarnos en la intención de enterarnos de los sucesos insólitos que ocurren en todo el mundo entre la gente que es como nosotros. Los saluda Álvaro Vélez. Por favor, pónganse cómodos. Ahora sabemos con toda precisión que el año 2015 es el más caluroso jamás registrado en el planeta durante la era moderna. Un dato que lo vincula a los desastres naturales producidos por el clima y que marca tendencias respecto a las calamidades que la raza humana padecerá en adelante, producto de los trastornos ocasionados por el calentamiento global. Sabemos también, gracias a los datos aportados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, que 98,6 millones de personas se vieron afectadas por desastres el año pasado y que Estados Unidos, China, India, Filipinas e Indonesia fueron los 5 países más afectados por desastres climáticos. Terremotos y tsunamis cegaron la vida a casi 10.000 personas. El número de tifones y ciclones aumenta cada año. Lo mismo sucede con las inundaciones, las sequías e incendios forestales, y todo nos indica que el pregonero que camina por las calles con el letrero que anuncia la cercanía del fin está menos locos que todos los que callamos y esperamos que alguien más detenga a quienes destruyen indolentes el planeta. Cuando se les pide una explicación, normalmente en ese tono de angustia que prevé el advenimiento de una catástrofe mayor, los meteorólogos señalan hacia el Océano Pacífico y culpan al fenómeno del Niño. Así todos terminamos creyendo que se trata de ciclos climáticos naturales y de pronto se nos da por olvidar que estos se sincronizan con el calentamiento artificial del planeta creado por el hombre y hacen que, por ejemplo, mueran 2.000 personas por una ola de calor en India o que el Polo Norte viva las más monstruosas tormentas en reacción a la más alta concentración de CO2 en la atmósfera de los últimos 800.000 años, que alcanza su máximo histórico en mayo de 2015. Los servicios meteorológicos de los países alrededor del mundo han registrado en sus estaciones meteorológicas que en efecto este año pasado, el 2015, fue el año más caluroso jamás registrado en la historia de la humanidad desde que existen datos. Eso obviamente es preocupante porque estamos viendo cómo el cambio climático es un factor real, es un factor presente que no podemos dejar de lado, no podemos ignorar, y que está generando ya un impacto directo en las comunidades, en los países, en las sociedades. En efecto, los protagonistas del calentamiento de la Tierra continúan siendo las emisiones de la industria y la agricultura, que se suman al efecto invernadero junto con la energía del sol y el calor atrapados dentro de nuestra atmósfera.
Es entonces cuando desde Ginebra nos escribe la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en la intención expresa de hablarnos acerca del costo humano de 2015, el año más caluroso jamás registrado, cuyas temperaturas estuvieron 0,9 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX. Los niveles de vulnerabilidad que hemos logrado construir a lo largo de estas últimas décadas de desarrollo son tales que los peores desastres todavía no han ocurrido. Y si a eso sumamos el hecho de que los fenómenos hidrometeorológicos se están manifestando cada vez con mayor intensidad debido, entre otros factores, al cambio climático también, pues tenemos un panorama que es no tan positivo, digamos así, y se esperan desastres ocasionados tanto por eventos intensivos, eventos extensivos y en algún caso eventos extremos que se están empezando a registrar también ya en varios países, en varias regiones, ya sea por precipitaciones que van muy por encima de la media, también fijando nuevos récords desde que existen registros, como situaciones extremas de sequía, pero también ocurrencia de grandes tormentas tropicales, huracanes y tifones, que sobre todo los de más alta intensidad se están repitiendo cada vez con más frecuencia y cada vez en mayor número. Ahora nos enteramos con la certeza que regala la mesura de Naciones Unidas en temas catastróficos que el impacto más evidente del año más caluroso jamás registrado fue el de las 32 importantes sequías registradas, cifra que rebasa el doble de la media anual de 10 años y que afectaron a 50,5 millones de personas. Hablamos de sequías que continúan en el 2016, en especial en África y parte de América del Sur. Ahora, por ejemplo, toda Centroamérica está sufriendo de una sequía prolongada. En el caso de Panamá, que es el país donde estamos nosotros ubicados, ha sido catalogada como una de las peores sequías de los últimos 100 años. Y por otro lado, hay mucha agua en otros lugares, ¿no? Entonces, un poco estos extremos tenemos que aprender cada vez más a manejarlos y enfrentarlos. Y con respecto a las olas de calor, puntualmente, es muy importante tomar nota que hay población que está en condiciones particulares de vulnerabilidad cuando enfrenta este tipo de situación. Hay países, sobre todo, en donde no están acostumbrados a olas de calor y existen pocas redes y mecanismos sociales de atención y seguimiento a las personas que estarían en condiciones particulares de vulnerabilidad frente a este tipo de amenazas. Junto a la información de que los países más afectados por desastres este año que acaba de pasar fueron China, Estados Unidos, la India, Filipinas e Indonesia, llega como el principal y más importante de los mensajes la presión que todos debemos ejercer para que se reduzcan las emisiones de carbono, pero también para adaptarnos al cambio climático, porque si bien podemos prolongar la vida del planeta, lo que ya ocurre no tiene marcha atrás. Una invitación a convertirnos en campeones del concepto contenido en la palabra resiliencia. Hay países que emiten muy pocos gases de efecto invernadero y que sin embargo están siendo afectados de manera desproporcional por el cambio climático. Los pequeños estados insulares son un ejemplo claro de ello. En este año sucede que en efecto Estados Unidos, China, India, Indonesia y otros países que sí son grandes emisores han sido bastante afectados con las olas de calor. Sin embargo, esas olas de calor también se han extendido a otros países que son pequeños emisores de gases de efecto invernadero. Vivimos en un planeta que es una casa común y lo que hacen unos pues nos afecta a todos, pero nos afecta a todos de manera desigual y también de manera desproporcionada con respecto a los ingresos y las capacidades que pueda tener un país para enfrentar los retos que implica ahora
el cambio climático y la necesidad de adaptarse a él. Es momento para realizar una breve pausa. En instantes regresamos al Contador de Historias, luego de unos mensajes de todo su interés. Ya regresamos con Contador de Historias. Continuamos con Contador de Historias. Ahora es tiempo para asumir que los terremotos se presentarán con mayor frecuencia y estos pertenecen a la categoría de amenaza natural más mortal, siendo los edificios los que más matan a la gente en las zonas sísmicas. De su parte, las tormentas nos serán más familiares y debemos informarnos acerca de que en 2015 ya se presentaron 996 accidentes mortales en ellas. Si bien las muertes pudieron ser muchísimas más, quienes tienen que ver con el tema de desastres destacan el inmenso valor que tienen las alertas tempranas, tal y como pudieron demostrarlo los organismos nacionales asiáticos. Ellos hacen un trabajo encomiable que logró reducir el número de víctimas mortales con evacuaciones oportunas en Filipinas, China y Japón. Los sistemas de alerta temprana tienen varios componentes y es importante que se preste atención a cada uno de ellos. El uno es monitoreo y detección del problema, el otro son las alarmas y el otro es la educación y concientización pública para que se pueda actuar. Entonces son tres elementos, todos ellos indispensables. No puede hablarse de un efectivo sistema de alerta temprana si es que estos tres elementos no están presentes. Desde el punto de vista de monitoreo y identificación de un problema, ha avanzado muchísimo la ciencia y los mecanismos de monitoreo y detección de problemas, sobre todo para fenómenos hidrometeorológicos como tormentas tropicales, también inundaciones, sequías y otros fenómenos hidrometeorológicos. Pero también la ciencia ha avanzado en el área de los fenómenos geológicos para tanto el monitoreo de sismos. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe un sistema de alerta temprana por sismos de subducción que permite al menos un minuto de anticipación a la ocurrencia del sismo para que las personas tomen medidas de protección. Europa se enfrenta a estrés calórico con números significativos de muertes, especialmente en Francia. La India y Pakistán sufren las olas de calor más graves de los últimos tiempos y Colombia asiste a la desaparición de sus más importantes afluentes debido a una mezcla de calor y sequía. Recordemos que en Europa en el año 2003 hubo una ola de calor muy fuerte que causó la muerte de una enorme cantidad de personas de la tercera edad, sobre todo en Francia, y que ha ocurrido también en otros lugares del mundo. Y esto es porque, claro, al no estar acostumbrados a olas de calor tan prolongadas y con temperaturas tan altas, no habían los mecanismos de seguimiento y atención a las personas en condiciones particulares de vulnerabilidad, lo cual genera este impacto tan negativo. Entonces, ahí tenemos que estar, primero, contar con los pronósticos de clima que nos permitan anticipar la venida de una ola de calor. Segundo, tomar todas las medidas necesarias con la población que está en situaciones particulares de vulnerabilidad. En contraste y de manera simultánea, 2015 presenció cómo subieron los niveles de los mares y las temperaturas de su superficie hasta convertirse en factores de una aterradora temporada de ciclones, tormentas y tifones en Asia y el Pacífico, que dejaron 996 muertes y 10,6 millones de personas afectadas. En lo que al calor se refiere, podemos culparlo de 7.346 muertes y 1,2 millones de personas afectadas por temperaturas extremas.
Terremotos y tsunamis cobraron la vida de 9.525 personas y afectaron a 7 millones más. Los deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias sepultaron a 1.369 personas y afectaron a 50.332. Los incendios forestales cobraron 66 vidas y afectaron a 500.000 personas. Todos ellos, fenómenos que no desaparecerán y por el contrario, seguirán produciendo terror, dolores, alarmas y macabros titulares durante el 2016. En instantes estaremos de nuevo juntos en el Contador de Historias, luego de unos mensajes de todos ustedes. Ya regresamos con Contador de Historias. Continuamos con Contador de Historias. Luego de detectar que los ciudadanos no conocen su comida típica ni la historia de su gastronomía autóctona, el gobierno chileno implementó una campaña que busca recopilar las mejores recetas y relatos de la gastronomía a fin de enriquecer el conocimiento culinario y poder exportarlo a otros países. Dicen los chilenos un tanto envanecidos con su exquisita gastronomía, que esta es el resultado de la fusión de tres tradiciones culinarias, la del sustrato indígena, el elemento hispano y el influjo de la cultura francesa de finales del siglo XIX. La primera, que aporta la materia prima; la segunda, técnicas y prácticas que asociadas a los ingredientes locales dieron origen a una cocina mestiza; y la tercera, que les trajo la adopción de las más refinadas recetas europeas. No obstante, hoy se quejan de haber echado al olvido el caldillo de congrio que inspiró a Pablo Neruda en Isla Negra, o el chancho en piedra, la cazuela nogada e incluso la carbonada, como resultado de adopciones alimenticias norteamericanas que lastimosamente han hecho que lo mejor de sus fogones se pierda en un doloroso proceso de aculturación y no se conozca a nivel internacional. Y existe hoy día una corriente que que estuvo muy de moda, que fue esta cocina de Ferraria, del nitrógeno, de productos, digamos, para hacer una cocina más de fantasía. Que son cocinas que se viven experiencia cuando tú las vas a comer, son cocinas que tú dices, no sé si esta cocina me gustó o fue lo que me impactó, no tienes claro realmente al comer esta cocina. La tarea entonces debe partir de los esfuerzos del mismo gobierno, abocado a iniciar costosas campañas que esculquen en el sentir de los chilenos sus orgullos patrios y entre ellos el valor del esfuerzo de sus ancestros, para lo que recopilan las mejores recetas y relatos de su arte culinario. Para la muestra, el ribete con que fue bautizada la iniciativa: tu receta, tu historia. Dentro de este concepto se premiará a las mejores creaciones alimenticias, siempre que vengan bañadas con sabiduría local y rescaten la identidad y las prácticas culinarias locales. Sus platos claramente deberán ser reconocidos por la gente de Chile como auténticos y raizales, pero también deberán tener un perfil internacional que los haga lucir en cualquier mesa fuera de sus fronteras. Tener una vitrina esté copiando y haciendo una mala copia de esta cocina moderna, y se está abandonando la cocina de la casa. Para el Ministerio de Cultura de Chile es apremiante que cada plato destaque la riqueza agrícola del país, lo mismo que el arrojo nacional en cuanto al fomento de sus valores e ingenio.
Esto se traduce en la necesidad de ofrecer platos que posicionen en el exterior la más exquisita comida de sus terruños, tal y como lo han hecho Perú y Colombia en Sudamérica, al punto de convertir su gastronomía en un importante atractivo turístico. El cocinero, su cocina, lo que él va a hacer, lo que él va a demostrar, es la cocina de sus orígenes. Y eso se ve en el condimento, en cómo tú realmente preparas esta comida. Y eso lo hicimos en la casa de mis papás, donde hacíamos un chivito en horno de barro, empanadas, la ensalada del arriero, que es una ensalada de charqui. Y esa es la comida que nosotros hacemos. La comida que se hace en este espacio gastronómico es una comida de guisos, es una comida auténtica. Como parte de su estrategia, el gobierno chileno cree que debe comprometer a la Vega Central, un mercado del extremo sur de la comuna de Recoleta en Santiago, que concentra alrededor del 4% de las transacciones de productos hortifrutícolas, un lugar frecuentemente destacado por expertos culinarios a nivel mundial. Han dicho de él que es el cuarto mejor mercado del mundo por la frescura, tamaño y lo saludable de sus productos. Resta esperar que no sea tarde y que las tradiciones locales no se hayan perdido definitivamente en el tiempo debido a lo laxo que ha sido el gobierno chileno al permitir la invasión de comidas foráneas y de pésima composición nutricional que sin duda terminan por borrar la tradición oral y alimenticia de su pueblo. El mundo produce a esta hora y de manera incesante historias que rápidamente llegan hasta nuestro correo electrónico. Allí escogemos las más impactantes para que ustedes pasen momentos inolvidables y tengan mucho de qué hablar con la gente que los quiere y los rodea. Hagan el bien, amigos, mientras disfrutan plenamente cada instante del presente y por favor no olviden que tenemos por tocar otros temas en esta cita inaplazable que pactamos en NTN 24, el canal de las Américas. Los acompañó Álvaro Vélez. Cuídense mucho.